2 minuticos de espera más mientras se conectan el resto de chicos, chicas que estaban confirmadas para participar, que se habían inscrito como asistentes, e iniciamos. Enrique, yo creo que se va conectando en medio de la conexión porque me dijo que estaba un poco retrasado, estaba en un trancón, entonces supongo que, pues yo le dije que me avisara apenas se fuera a conectar. Entonces, si quieren, son las 4:05, iniciemos a las 4:07 el conversatorio. Listo, perfecto. Perfecto. Personas que se están conectando en este momento. Este evento de la apertura económica es nuestro evento de apertura en el marco del Congreso Internacional que estamos realizando, pues organizando desde la revista Intercambio y el Grupo de Investigación, Historia y Teoría Económica, el Observatorio de Coyuntura, el Nuevo Topo y la Sociedad de Debate de la UENE, pues todos grupos estudiantiles y de investigación suscritos a la Universidad Nacional de Colombia. Este tema, digamos, que surge en medio de la necesidad de discutir pues en torno a si ha sido beneficiosa o no la apertura económica en Colombia, entendiéndose esta como un proceso económico que lleva dándose desde los años 90, que han tenido un ordenamiento jurídico y unas como cosas económicas en nuestro país, unas decisiones económicas en nuestro país. Entonces, la moderación del día de hoy la vamos a estar llevando entre Santiago Bonilla, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, y la estaré dirigiendo yo, también estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, Santiago, no sé si puedas presentar a nuestros invitados del día de hoy. Sí, entonces hoy tenemos a 3 invitados que que van a conversar sobre este tema. La primera invitada es Carolina Herrera Fonseca. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI. Está también con nosotros Mateo Hoyos, que es economista y candidato a doctor de la Universidad de Massachusetts y ha hecho estudios sobre desarrollo industrial y política económica en Colombia. También, pues, llegará más tarde Enrique Daza, el director de ese trabajo, que es analista internacional y es vocero de la Red de Justicia Tributaria. Bueno, para iniciar este conversatorio nos gustaría preguntarles a los dos. En esta pregunta iniciaría respondiendo Carolina, después Mateo, y en la siguiente cambiamos el orden. Si Mateo o Carolina quieren hacerle réplicas o agregar algo a lo que dice su compañero, pues puede hacerlo. Entonces, esta primera pregunta es, pues, ¿cuáles han sido las consecuencias más significativas en el aparato productivo de Colombia desde la apertura económica, entendiéndose todas las relaciones industriales y agropecuarias del país y la generación de empleo? Carolina. Gracias, María Fernanda. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, listo. Muy buenas tardes a todos y buenas tardes también a Mateo, mi compañero de conversatorio, y a Santiago y a todos los que nos escuchan hoy. Es un gusto pues poder acompañarlos en esta sesión de la revista Intercambio, en este evento entiendo yo, de introducción al Congreso de temas internacionales, de economía internacional. Bueno, en relación con tu pregunta de inicio del panel, de las consecuencias más significativas que ha traído la apertura en el aparato productivo en Colombia, tanto en la industria como en el sector agropecuario, pues uno tiene que empezar por decir que el proceso de apertura que se inició al final del gobierno de Virgilio Barco y que luego recibió, digamos que un empujón adicional en el gobierno de César Gaviria, hizo, digamos que se la jugó por empezar, por hacer un esquema en donde se buscara integración comercial, acuerdos comerciales, instituciones especializadas en el comercio exterior para generar unas políticas estables. Eso, digamos que con el objetivo de hacer crecer las importaciones y las exportaciones. Yo creo que eso es un tema clave y ese era el objetivo en su momento. Es así como en ese momento, en el año 90, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, que este año ya cumple años. Luego vienen entidades como ProColombia, que empiezan a hacer esos acuerdos comerciales y a generar, digamos que un ambiente institucional propicio para que las empresas puedan, digamos que,
lograr la internacionalización, promover la inversión extranjera acá en el país, y digamos que todo eso ha ayudado. Sin embargo, uno puede, cuando uno mira las cifras de la producción en Colombia, pues uno ve que pues afortunadamente la producción manufacturera en Colombia ha tenido un crecimiento sostenido durante todos los años desde esa época. Solamente tal vez se interrumpió en el 2008 y en el 2009 con la crisis financiera internacional, ¿sí? Sin embargo, uno cuando mira estudios, y pues esto sí no lo digo yo, sino estudios, por ejemplo, realizados por el Banco de la República, uno encuentra que la variable que mejor explica las producciones, la fluctuación o los cambios, los incrementos en la producción nacional, no es tanto digamos que la demanda externa, sino son choques en la demanda interna, ¿sí? Los datos que tienen esas series del Banco de la República muestran que la evolución de la demanda relativa de bienes industriales acá en el país como proporción de la demanda total de los bienes y servicios de la economía le aplica muy bien ese patrón de comportamiento de la demanda. Entonces ahí lo primero que uno dice es, el país se ha venido preparando, desde el 90 ha creado las instituciones, mecanismos, acuerdos comerciales que favorecen ese ambiente, pero cuando uno va a empezar a mirar cómo fluctúa esa demanda, esa producción manufacturera en especial nacional, más está direccionada por el comportamiento de la demanda nacional, de lo que pasa con la economía nacional. Y eso digamos que lo lleva a uno a empezar a mirar otros indicadores, y entonces uno mira indicadores como el grado de apertura. El grado de apertura normalmente se ha medido como la suma de las importaciones más las exportaciones y cuánto de eso es del PIB, o sea, qué participación tiene eso en el PIB. Y uno, viendo también estudios que ha realizado el banco y otras, digamos que expertos en el tema, se evidencia que al principio de ese proceso de apertura, ese porcentaje, o en la década de digamos que los 90 era más o menos del 22%, fue creciendo ya a finales del 99 al 37%, y hoy en día estamos en el 35%. Luego, sí ha habido un cambio, pero si uno mira que ya en el 93 estaba en 33 y hoy estamos en 35, uno no ve un cambio sustancial, ¿sí? Ahí uno dice, hay cosas por hacer. Y cuando lo compara con otros países vecinos, por ejemplo, con los que hoy en día tenemos un acuerdo de comercio, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, y que son unas economías, digamos que complementarias parecidas, digamos que de alguna manera unos tamaños y unas características no tan difíciles, tan distintas, uno ve que esos países como Chile, México y Perú están en unos porcentajes mayores. El estudio último que hizo Juan José Chavarría con otros autores sobre las cadenas de valor, dice que para Chile, por ejemplo, ese porcentaje es del 68%, México 56% y Perú 35%, es decir, Chile y México están por encima de lo que nosotros estamos. Luego ahí también uno dice, tenemos cosas por hacer. Hay otros indicadores, digamos, que no tienen unas series tan que vienen hasta ahorita, pero uno puede hacer unas comparaciones. Cuando digamos que hace un par de años, Leonardo Villar hizo un estudio en relación con otra forma de medir el grado de apertura, ya no como suma de importaciones y exportaciones sobre PIB, sino el valor agregado de los productos que se pueden comercializar afuera comparado con el valor agregado de todos los productos de la economía nacional. Él también encuentra que ese indicador se viene reduciendo, se redujo del 90 al 99, pasando de 37% al 35%. Y recientemente en el estudio que les contaba en un estudio que hizo Juan José Chavarría de las cadenas globales de valor, ahí lo que se menciona es que los productos de Colombia tienen solamente un 8% de valor agregado, cuando países como Chile y México están por encima del 20-30%. Entonces uno ahí también dice, grado de apertura, hay cosas por hacer. Otro indicador como ese de valor agregado, hay cosas por hacer. Y este último
de cadenas globales de valor también hay como cosas por hacer. Sin embargo, pues hay otros datos que muestran que sí se han hecho algunas, o sea, se han hecho tareas importantes sí, en materia de institucionalidad, en materia de acuerdos. Hoy en día el promedio del arancel colombiano es cerca del 7%. Cuando uno habla de arancel efectivo, seguramente hay un valor un poquito más bajo. En industria el arancel es un poco menor que en agricultura, y eso pues digamos que también marcan las diferencias. Entonces, las políticas públicas que se han venido desarrollando desde los 90 han intentado generar una reducción de los aranceles, y esto digamos que lo ha hecho muy bien, la tarea se ha hecho muy bien con los acuerdos de libre comercio, de los 16 acuerdos que Colombia tiene suscritos y en vigor. Pero pues obviamente uno lo que está viendo es que hay necesidad de explotar más esa posibilidad de bienes con un mayor valor agregado, que generen una mayor inserción en la economía, que nos ayude a mejorar esos indicadores como los que vimos de porcentaje de apertura, porcentaje de inserción en las cadenas globales de valor. Porque lo que sí es cierto y es un indicador duro es que nuestro comercio internacional es hoy en día menos del 1% del comercio del mundo. Entonces, esta información nos indica que tenemos un camino, o sea, hemos hecho una tarea durante estos 30 años muy importante. No hubiera sido posible, creo yo, eso sí es una opinión personal, subsistir en un mundo, en una economía cerrada, ¿sí? Digamos que en medio de la globalización, aunque digamos que hoy en día, después de la pandemia, se esté revisando todo ese tema de la globalización. Pero este camino que se ha hecho, pues era necesario, y lo han hecho los países también vecinos. Hubiera sido muy difícil, como decía, subsistir en un espacio o en un contexto con una estructura distinta, pero es fundamental crear, digamos que generar una oferta exportable y unos bienes más sofisticados que podamos meter en el comercio internacional y que nos ayuden a generar, digamos que esa balanza positiva, porque pues hoy en día además, eso también pues, valga la pena decirlo, tenemos hoy en día una balanza comercial deficitaria, y la tenemos deficitaria desde el 2015. Este año vamos cerca de 9.000 millones de dólares en déficit, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer algo en relación con generar unos bienes más sofisticados que permitan crear una oferta distinta a la tradicional de bienes mineroenergéticos o las exportaciones tradicionales, en las que pues Colombia hace muy bien la tarea, pero debe complementarla. Hace un tiempo en algún evento con exportadores de la ANDI, industriales, pues nos decían, mira, afuera lo primero que le piden a ustedes es innovación y precio. O sea, ¿usted qué está haciendo nuevo? ¿Usted qué tiene nuevo y cuánto vale? Hay que aprovechar esa infraestructura productiva que tenemos, que en el país es muy valiosa, y por medio de esos acuerdos buscar, digamos que llegar a otros mercados. Hay ya barreras que no son arancelarias, porque las arancelarias, así como acá nos han bajado los aranceles, afuera también se ha logrado a través, digamos que esa diplomacia comercial, una reducción de los aranceles en los países de destino, pero hay otro tipo de barreras que no se han logrado derribar como medidas para arancelarias, reglamentos técnicos, permisos sanitarios, fitosanitarios, digamos, que impiden que lleguen los productos nuestros, y en eso, digamos, que hay que hacer una labor casi que de microgerencia, porque es a un nivel de detalle muy, pues digamos que un nivel de detalle muy grande. Entonces, es importante hacer eso. Las instituciones de comercio exterior del país pueden ayudar fundamentalmente pueden ayudarnos a eso, y por supuesto seguir apoyando la capacidad productiva del aparato nacional. Eso es lo que yo quisiera decir en ese primer punto. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Ahora le toca a Mateo Hoyos responder esta misma pregunta. ¿Cuáles han sido los impactos más significativos en el aparato productivo y la apertura económica? Gracias, Mafe. Y bueno, gracias a la revista Intercambio por la invitación. Un saludo cordial a Carolina, un gusto conocerte. Y bueno, a todos a quienes nos escuchan y están acá presentes en este evento, que me parece muy chévere y muy interesante,
y un tema demasiado relevante, demasiado importante para, digamos, la economía del país en general. A ver, yo voy a decir un par de cosas. Digamos, también aprovecho y de cierta manera que ya Carolina habló para complementar y de pronto discutir ya un par de cosas. Entonces, bueno, lo primero es, digamos, recientemente se ha venido estableciendo o se ha venido afirmando que la apertura económica en Colombia no fue total. Y yo en eso, digamos, Carolina lo menciona y yo en eso puedo estar de acuerdo. ¿En qué sentido? Bajamos los aranceles sustancialmente y esa es, yo creo, la medida de política comercial más importante que existe en el mundo. O sea, el proteccionismo o el libre comercio está fundamentalmente determinado por el valor de los aranceles. Y lo que pasó acá en Colombia y bueno, y en casi todos los países del mundo es que los aranceles se redujeron sustancialmente. Digamos, en Colombia antes de los 90 el arancel era en promedio 30%, es decir, un 30% sobre las importaciones, impuestos sobre las importaciones, y ahora es aproximadamente 7 nominal y en términos efectivos promedio de todas las importaciones es como 3% de acuerdo al Banco Mundial. Entonces, lo primero es esas reducciones en aranceles, entendiendo que los aranceles son la medida fundamental de política comercial, muestran que sí hubo una apertura, ¿sí? Y una apertura importantísima. Creo que demuestra que la caída es gigante, o sea, pasar de 30 al 3% es enorme, ¿sí? ¿Qué pasa? También hay otras herramientas de política comercial. O sea, no es suficiente con mirar el arancel para decir tenemos una economía o un libre comercio, ¿sí? Una de las medidas que mencionaba Carolina son las medidas no arancelarias, que son medidas que utilizan todos los países del mundo, todos los países del mundo. Medidas fitosanitarias, por ejemplo, son medidas que utilizan los países desarrollados, por ejemplo, para protegerse, aunque no es realidad como protección, sino, por ejemplo, para evitar que un, qué sé yo, un aguacate de México llegue con un gusano y con una peste o con una plaga que va a afectar la economía estadounidense. Entonces, los gringos ponen medidas de calidad a los aguacates mexicanos, por poner un ejemplo. Esas son medidas fitosanitarias que, por supuesto, de cierta manera protegen la economía, ¿sí? Entonces, medidas fitosanitarias, medidas no arancelarias, Colombia tiene, pero las tiene, digamos, en niveles tremendamente parecidos a países como Chile, como Perú, como Estados Unidos, como Europa. En niveles agregados como economía total son muy parecidos. Mientras tanto, lo cierto es que los aranceles se redujeron sustancialmente. Entonces, lo primero que quiero decir con esto que estoy mencionando es apertura hubo. ¿Se podrían haber reducido los aranceles más? Sí. ¿Se podrían haber cambiado también otras medidas de barreras no arancelarias, por ejemplo? Sí. Pero lo cierto es que en estos 30 años, y ese es el primer punto, hubo apertura económica. Se abrió el comercio internacional de Colombia. Entonces, esa es la medida de política. Entonces, la segunda idea que quiero mencionar es, hubo apertura. Cuando digo que hubo apertura me refiero a estas medidas de política comercial, aranceles y medidas no arancelarias. Los aranceles, que es de nuevo la medida fundamental de política comercial, se redujeron sustancialmente. Eso es, se abrió el comercio. Eso significa hubo apertura económica. Pero entonces cuando miramos qué pasó con el comercio, las exportaciones y las importaciones proporcionales al PIB colombiano, ya Carolina lo mencionaba, no cambiaron sustancialmente. Digamos, en el 90, el comercio como porcentaje del PIB, que esa es la medida que se utiliza en esto, que es exportaciones más importaciones como porcentaje del PIB, era aproximadamente 30%. Hoy es 35 o algo así, Carolina creo que había mencionado que 35. Lo cierto es que eso no cambió sustancialmente, ¿sí? Se abrió la economía porque los aranceles cayeron enormemente, pero el comercio no aumentó, ¿sí? Entonces eso muestra de cierta manera una paradoja, porque bajamos los aranceles, en teoría eso quiere decir que vamos a comerciar más, pero lo cierto es que el comercio realmente no aumentó.
Pero, digamos, antes de intentar explicar por qué el comercio no aumentó, es importante hacer énfasis en lo siguiente, y es el que el comercio no haya aumentado, es decir, el que el porcentaje del comercio internacional sobre el PIB no haya cambiado sustancialmente, no quiere decir que la economía no se abrió. ¿Sí? Eso es supremamente importante. ¿Y por qué no quiere decir eso? Es que un país, por ejemplo, Colombia o cualquier país en el mundo, no puede importar más si no exporta más. ¿Sí? Porque es que la forma en que nosotros pagamos las importaciones es con los dólares que recibimos por las exportaciones. Si la apertura contribuyó, por ejemplo, a que nuestras exportaciones se reprimarizaran, como voy a argumentar más adelante qué pasó, es decir, si la apertura contribuyó a que cada vez exportemos más café, flores, bananos y petróleo, y eso es todo, pues el mundo no va a demandar más café, flores, bananos, no vamos a vender más café, flores, bananos, y pues por supuesto no vamos a poder importar más tampoco. Entonces el comercio no va a subir necesariamente, pero sí van a haber efectos de la apertura comercial, como más adelante lo va a mencionar. Entonces, eso es lo primero. La medida, esa es la segunda idea que estoy transmitiendo, la medida de comercio como porcentaje del PIB no es una buena medida para decir que una economía se abrió o no se abrió. Y tengo otro ejemplo, voy a permitirme mostrar rápidamente la pantalla, que me parece que esto es importante. Este es la medida de comercio como porcentaje del PIB de 3 países: Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Venezuela exporta y comercia pues más con el mundo que Colombia y que Estados Unidos como porcentaje del PIB. Venezuela no diríamos pues que es una economía neoliberal, abierta al libre comercio, para nada. Lo que pasa es que tiene petróleo y depende fundamentalmente del petróleo, ¿cierto? O sea, Venezuela exporta petróleo como locos. Eso ha cambiado en los últimos años. El gobierno allá es un desastre, o sea, indefendible, no se trata de defender ese gobierno, pero estas cifras de comercio que vemos acá tienen que ver con que Venezuela depende fundamentalmente del comercio internacional, fundamentalmente de exportar petróleo. Colombia, entonces acá están las cifras, de hecho, bueno, esto es larguísimo, pero en los 90 era 30, 31 y ahora es 33, es decir, no ha aumentado el comercio, que era lo que decíamos. Pero bueno, está más abajo que Venezuela, ¿cierto? O sea, comerciamos menos que Venezuela con el mundo. Pero Estados Unidos, la meca, digamos, del libre comercio, la meca del neoliberalismo que incluye políticas de libre mercado más allá del comercio, comercia aún menos con el mundo que Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Pues porque la economía doméstica estadounidense es demasiado importante. No, o sea, yo ahorita estoy acá en Estados Unidos haciendo el doctorado y este es un país gigante y el mercado doméstico es demasiado importante. ¿Qué quiero decir entonces mostrándoles estos datos? Que no es una buena medida mirar comercio como porcentaje del PIB para determinar si un país está abierto o no está abierto. El que se comercie más o menos va a depender, entre otras cosas, de qué es el tipo de productos que producimos. Y mi argumento es, nosotros deberíamos comerciar más. O sea, yo soy un patrocinador número uno de comerciar más. De que este indicador suba, me parece fabuloso. El problema es que no se consigue con políticas de libre comercio. Es decir, no se consigue con la baja de aranceles. ¿Por qué? Porque la baja de aranceles, y es lo que va a seguir en un segundo, quisiera argumentar, la baja de aranceles en Colombia, que ha sido sustancial, ha contribuido a que la economía sea cada vez más reprimarizada, es decir, sea cada vez más especializada en café, bananos y flores y petróleo, que no tiene ningún problema que una economía produzca esos productos. Es decir, yo aquí voy al supermercado a comprarme mi café colombiano todo el tiempo, ¿sí? Y es el mejor del mundo y demás. No está nada mal que lo exportemos, pero ningún país se ha desarrollado solo exportando café, que era también lo que decía Carolina, necesitamos agregarle valor a nuestras exportaciones. Y lo cierto es que la apertura económica, la bajada en los aranceles,
ha hecho es que nuestro valor agregado en exportaciones haya caído. Entonces, primero, ese es un poco el argumento. Digamos, para cerrar ahí, ya estoy, digamos, argumentando esto de la reconfiguración económica a raíz del libre comercio. Pero, digamos, voy a intentar ser muy rápido, como resumiendo los efectos concretos entonces. Entonces, de nuevo, los aranceles han caído, ha habido apertura, no se ha reflejado en que comerciemos más, pero sí se ha reflejado en que la economía colombiana se ha reestructurado. ¿Y cómo se ha reestructurado? Digamos, hay un investigador muy importante de la Universidad de Harvard, un economista muy, muy importante que se llama Danny Roderick. Y Danny Roderick tiene un trabajo tremendamente ilustrativo y de excelente calidad, en mi opinión, en el que ha acuñado un término que se llama desindustrialización prematura. ¿Qué es la desindustrialización prematura? Es que la industria manufacturera, como porcentaje del PIB, en países como Colombia, pero no solo Colombia, ha caído dramáticamente en los últimos años. Aquí no tengo una gráfica a la mano, pero la industria manufacturera en el PIB colombiano era más o menos 25% en 1985 o algo así. Hoy por hoy, la industria manufacturera como porcentaje del PIB es aproximadamente 11%. ¿Y qué es lo que dice Danny Roderick que explica eso, ese fenómeno? El libre comercio, la apertura económica, la globalización, como se le quiera llamar. Los países como Colombia, y no solo Colombia, sino todos los de la región, pero también los de otras regiones de países subdesarrollados, bajaron los aranceles en los 90 dramáticamente con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Y a la par, con esa caída de aranceles, se dio una caída dramática, muy rápida, prematura, dice Roderick, en la participación de la industria en el PIB. Pero ¿y por qué eso debe preocuparnos? O sea, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué este loco está mencionando eso como si fuera una cosa relevante? Pues es que los países que se han logrado desarrollar, es decir, pasar de ser un país de ingreso medio como Colombia o un país de ingreso bajo y han pasado a ser un país de ingreso alto, lo han hecho industrializándose. Entonces mi argumento fundamental es el libre comercio, la apertura, la caída en los aranceles contribuyó a una desindustrialización en el país. Las industrias sí se han racionalizado. En ciertos sectores tenemos industrias supremamente competitivas, muy competitivas en el mundo, y eso es fabuloso. Pero lo que ha pasado es que la economía, la industria como un todo, pesa cada vez menos. Y la razón detrás de ese peso cada vez menor está en los aranceles que han caído, está en el libre comercio que hemos implementado. Voy a cerrar con una cosa rapidísima, de pronto me estoy tomando mucho tiempo. Yo, de nuevo les decía, creo que el comercio es muy importante. Comerciar es muy importante. Sobre todo porque uno cuando comercia puede acceder a tecnologías más avanzadas de países desarrollados, puede conocer mercados nuevos y puede aprovechar economías de escala. Eso es muy importante, ¿sí? O sea, yo no promovería, digamos, estoy diciendo el libre comercio ha desindustrializado el país, pero la conclusión que se desprende de eso no es, entonces cerrémonos por completo, hagamos un modelo autárquico, no nos conectemos con el mundo. No, no, no. Yo estoy diciendo conectémonos con el mundo, comerciemos con el mundo, pero hagámoslo de forma inteligente. Y hacerlo de forma inteligente es tener política industrial y política comercial inteligente. Lo que hemos hecho, reducir los aranceles de forma desmedida en todos los sectores, es todo lo contrario a una política comercial y a una política industrial inteligente. Entonces, mi mensaje es, la hemos embarrado, pensando hacia adelante, debemos replantear la política comercial y la política industrial, comerciar con el mundo, pero hacerlo de forma inteligente, para, en efecto, hacer lo que Carolina y yo ambos compartimos, que es sofisticar nuestra canasta exportadora, aumentarle el valor agregado a nuestra canasta exportadora. Y eso pasa por dejar de exportar solo café, flores y petróleo y pasar a exportar de pronto bienes químicos, bienes industriales de mayor sofisticación en grandes proporciones. Entonces yo dejaría ahí con esta primera, y perdón si me tomó mucho tiempo. No te preocupes.
Creo que ya está conectado Enrique Daza. Entonces, Enrique, no sé si me escuchas ahí. Mira, si me das 5 minutos puedo entrar. Listo, de una. Si quieres en la siguiente pregunta, entonces. Entonces, Santi, si quieres, puedes formular la segunda pregunta. Bueno, entonces esta segunda pregunta es sobre un factor muy importante dentro pues, de las políticas de apertura económica que son los TLC. Entonces, teniendo en cuenta que Colombia ya tiene 16 TLC, que hay 2 firmados que no han entrado en vigencia y que estamos en proceso de negociación de otros 4, ¿cuál es su balance de estos y cuál cree que debería ser la actitud del país frente a estos? Si deberían continuar o si deberíamos replantear estas políticas. Entonces, primero Mateo comienza respondiendo y luego Carolina. Ok, perfecto. Eh, Nada, pues ahí conecto con lo que venía diciendo, buenísimo, se me alargó el tiempo, imagínense. Eh, no, digamos, o sea, la apertura económica que realmente empezó en los 90 y que, como les decía, ocurrió en todos los países, hizo, en materia comercial, pues política comercial estrictamente hablando, pues redujo los aranceles. Los TLCs en materia de política comercial redujeron los aranceles aún más. En particular el de Estados Unidos, que es el más importante, dado que es nuestro socio comercial más importante, los aranceles se redujeron, digamos, estaban antes, y hay un trabajo reciente de unos economistas colombianos muy chévere sobre esto, de hecho. Y se redujo aún más los aranceles, digamos, ¿sí? Eso tuvo unos efectos y les recomendaría el trabajo de Leonardo Bonilla y Juan Sebastián Muñoz, que de golpe si encuentro ahorita el link se los comparto. Eh, digamos, el hecho de que se hayan reducido aún más los aranceles contribuyó a lo que yo ya estaba mencionando y es que siguió, contribuyó a la desindustrialización prematura del país. Esos TLCs que entraron en vigencia mucho después contribuyeron a eso también. Pero aquí quisiera aprovechar es para mencionar otra cosa que me parece muy grave de los tratados de libre comercio y que yo llamo política no inteligente de inserción comercial, ¿sí? O sea, de nuevo, la idea, yo no les estoy, o sea, yo nunca defendería que el país se cerrara, que fuera proteccionista por completo, autarquía, produzcamos todo en Colombia, eso es simple y sencillamente una locura. Eh, eh, pero, por otro lado, también creo que la apertura total e indiscriminada es también una locura, ¿sí? Necesitamos una política intermedia inteligente. Eh, entonces, de nuevo, los TLCs redujeron más los aranceles y en ese sentido contribuyeron a la desindustrialización prematura del país también. Pero además, y esto es supremamente importante, los TLCs son documentos de más de 1000 páginas con todo tipo de reglas y con todo tipo de prohibiciones, sobre todo, ¿sí? Y eso es de lo más grave. Cuando yo les digo, lo que necesitamos aquí es una política comercial inteligente, que nos sirva para promover sectores estratégicos, que nos sirva para sofisticar la producción colombiana, tenemos que poder utilizar herramientas como subsidios, tenemos que poder utilizar herramientas como aranceles, tenemos que poder utilizar herramientas como crédito blando a ciertos sectores estratégicos. Tenemos que poder, por ejemplo, como hace China y lo ha hecho durante 30 años, exigirle a la inversión extranjera contenidos de requisito o requisitos de contenido local, ¿sí? Y es que si vienen a la economía y bienvenidos, traigan tecnología, nosotros le damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero sí absorbe insumos nacionales, sí nos da transferencia tecnológica, todo este tipo de requisitos, ¿sí? Son importantísimos para que la inversión extranjera le sirva a un país. Pero los TLCs, además de reducir los aranceles, prohibieron un montón de estas herramientas, las prohíben. Entonces, un ejemplo, si el gobierno colombiano quiere subsidiar un sector industrial estratégico porque genera mucho empleo, porque tiene encadenamientos con otros sectores, porque nos va a permitir aumentar digamos, el contenido tecnológico en nuestras exportaciones. Entonces, el gobierno decide subsidiar el sector químico, que es un sector industrial muy importante en Colombia.
No lo puede hacer porque los TLCs le exigen que le brinde el mismo trato, lo que se llama trato nacional, a los productos estadounidenses. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros subsidiamos nuestras empresas químicas, tenemos que subsidiar también las importaciones químicas, porque es que ese es el trato nacional. Entonces, ese tipo de reglas, ese tipo de prohibiciones están dejándonos con manos atadas para poder hacer una política industrial y una política comercial inteligente. Nos lo prohíben, ¿sí? Y no hay ningún país en el mundo hoy desarrollado que no haya hecho uso de subsidios y de política comercial y de política industrial de forma inteligente. Entonces, de nuevo, para sintetizar, los TLCs contribuyeron a reducir aún más los aranceles. De esa forma han contribuido a la desindustrialización prematura del país. Pero más grave aún, nos han quitado espacio de política. Eso se llama así en la academia, policy space, espacio de política. Nos han restringido las herramientas de políticas que podemos utilizar. Ya no podemos subsidiar a una empresa industrial química colombiana porque nos tocaría subsidiar también la producción o las importaciones estadounidenses. De esa manera se prohíbe la política comercial y la política industrial inteligente y de esa manera se prohíbe que el país pueda desarrollarse. Yo cierro con esto. No ha habido ni un solo país en el mundo, lo digo así de forma categórica porque es así, no ha habido un solo país en el mundo hoy desarrollado con un ingreso per cápita alto que no haya hecho uso de subsidios, protección, créditos blandos, todo este tipo de herramientas, no existe. Y con los TLCs lo que estamos haciendo es prohibirnos el uso de esas herramientas que son necesarias para el desarrollo, que son necesarias para que el país crezca más rápido y solucione la pobreza y tantos malos sociales que tiene. Entonces, esa sería mi opinión sobre los TLCs. Gracias, Mateo. Carolina, si quieres, sigue. Estás muteada, Carolina. Esto sigue a uno pasando, mil disculpas. Creí que había hecho clic y no hice clic, pero no funcionó bien. Entonces, sí, yo creo que es que este es un tema realmente bien apasionante porque uno encuentra aquí, pues digamos que elementos en donde uno puede decir cosas y todo indica, digamos que una conclusión que sí ha sido muy bueno y otros también que realmente le hacen pensar a uno lo contrario. Entonces, de acuerdo con lo que decía un poco Mateo ahorita, complementando lo que su respuesta y es, en efecto hay unos indicadores, los indicadores en relación con la apertura económica, por ejemplo, no conviene mirarlos solos, es decir, uno no puede analizar este tema con un solo indicador o desde una sola perspectiva. Yo creo que eso es supremamente importante que uno tenga en cuenta acá en esto, y es que hay un montón de información, de datos duros y de análisis que uno debería hacer de manera conjunta y holística y no digamos que aislada, porque entonces uno puede tener una falsa idea pues de lo que está pasando o analizar pues de manera parcial el asunto. Pasando digamos que a la pregunta de los TLCs, yo quisiera referirme como en dos líneas. Igual, entonces, igual acá hay unos análisis y unos resultados donde muestran una información, digamos que positiva, alentadora en relación con los TLCs. Y por ejemplo, hago referencia a informes del Ministerio de del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde ellos hacen un balance de lo que ha pasado con cada uno de los acuerdos comerciales y el comercio con los países con los que se han suscrito acuerdos comerciales desde que se firmaron. Entonces, mira, hay unos cuadros en donde está la información de cuánto ha crecido, o sea, cuál ha sido digamos que el año en que entró en vigencia el acuerdo comercial y comparado con 2019, cuál ha sido la tasa, digamos que promedio anual de crecimiento en ese tiempo. Y cuando se ve esto, pues en realidad uno lo que puede ver es que prácticamente con todos los países con los 16 que tenemos acuerdo
bueno, no 16 países, pero con los países con los que hay los 16 acuerdos comerciales, los resultados son positivos, prácticamente que todos tienen unos resultados de crecimiento del comercio altos, incluso hay unos con un crecimiento del 23%. Por ejemplo, Salvador es así, con Salvador hay un crecimiento desde que se firmó el acuerdo acá, voy a mirar el dato 2010, un aumento del comercio del 23%. Y así también digamos que Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay muestran esos resultados. Eso digamos que en relación con los bienes no mineroenergéticos, y en relación con todo el comercio, pues digamos que también sustancialmente hay un crecimiento. Ahí lo que uno puede mirar es que, pues uno pone, si le ponen a uno la fila de todos los países, todos hay crecimiento, todos ve uno un crecimiento positivo con los que Colombia tiene un acuerdo comercial. Ahí tal vez digamos que lo que uno puede mirar es que el único país, digamos, que sobresale con un crecimiento alto, ¿sí? Dentro del top 6, que no es del continente americano o latinoamericano, es Suiza, ¿sí? Y es porque empezó con unos porcentajes de crecimiento súper chiquitos, entonces así, perdón, unos valores de comercio muy chiquitos. Entonces, por supuesto, si la base es pequeña, el crecimiento, por más de que en dólares pues no sea mayor, el porcentaje es alto. Entonces ahí digamos que la primera conclusión es que en efecto ese análisis así por países y midiendo el comercio, el crecimiento del comercio desde que se firmó el acuerdo hasta el año 2019 tiene un resultado positivo para mineroenergéticos y para no mineroenergéticos, pero especialmente concentrado o digamos que representado en los países de América Latina. Y eso digamos que quiere decir pues varias cosas. La primera es que al final del día son países con los que hay una especie de comercio natural, son países que tienen una economía, digamos que con muchas similitudes y culturalmente también muchas similitudes, y eso obviamente favorece el comercio, y eso se habría dado con o sin TLC, porque pues digamos que pasa lo que pasa con Venezuela y con Ecuador, están acá al lado, son nuestra frontera y son el comercio prácticamente natural, ¿sí? Entonces, digamos que un punto como para reflexionar es, eso no habría pasado, no hubiera sido así si no hubiera habido TLC, o de pronto sí, esa sí es mi apreciación, que muy posiblemente esto habría tenido un comportamiento parecido porque tenemos un comercio, digamos que tiene unas características similares. En relación con los productos, perdón, en relación con el número de empresas que son exportadoras, también hay un balance, ¿sí? Hay un balance del ministerio y hay un balance en donde muestra la cantidad de empresas que exportaban a cada uno de estos destinos, con los cuales hay acuerdos comerciales, y las que estaban antes de los acuerdos y las que hoy en día, o digamos que al 2019, que es la cifra del balance, hay el número de empresas. Y también aquí hay unos crecimientos muy positivos, solamente digamos que exceptuando nuevamente Corea del Sur y Costa Rica, que son aquellos países en donde digamos que hay un comportamiento distinto al de los demás. Y uno puede ver entonces ahí que antes de los acuerdos comerciales, o el primer acuerdo que fue el de México, que fue el que se firmó en el 94, en México empieza en el 94, pero cada acuerdo con su fecha de entrada en vigencia, Mercosur 2005, por ejemplo, Corea del Sur 2016, etcétera. Al principio había 10.300 empresas exportadoras y para el 2019 hay 13.400. Eso es un aumento como un 30%, que uno digamos que puede opinar, ¿es representativo o no es representativo? Eso digamos que estamos hablando de un término, si uno cuenta desde el primero, que es México y Chile tal vez, pues son más de 20 años, entonces pues un crecimiento de 3.000 empresas en 20 años, pues uno puede decir, no es como tan llamativo. Y en relación con los países de destino, pues uno puede ver que los países de destino, en términos de exportaciones,
los principales, digamos que el top principal es Estados Unidos, Panamá y México, de aquellos con los que tenemos acuerdos comerciales. Siguen siendo, digamos que el top 15 de países los que tienen casi el 80% de las exportaciones, y es muy representativo que China, con quien no tenemos un acuerdo comercial, es un destino súper importante de exportaciones, que tiene el 10%, o sea, es prácticamente el segundo destino, y también el primer lugar de procedencia de importaciones, porque tiene un 21%, perdón, el segundo lugar, que tiene un 21% después de Estados Unidos. Entonces, digamos que se marca acá esa diferencia. Los productos siguen siendo los mismos, como decía Mateo, realmente un cambio en esa matriz exportadora sustancial no se ve. Los productos siguen siendo combustibles, aceites minerales, petróleo, carbón, ¿sí? Que realmente son nuestros productos minerales característicos. También están, digamos que los productos derivados de la agroindustria, como el café, y últimamente digamos que sí ha habido un crecimiento de la industria de alimentos, manufactura de alimentos importante, relevante, que se ha venido, digamos que, concentrando en algunos lugares del territorio nacional y en construcción, pero realmente digamos que la industria de extracción y estos productos como café, banano, son los principales, pues digamos, de la matriz exportadora. Como había mencionado un poco al principio en la primera pregunta más bien, a pesar de todo, digamos que los esfuerzos y de lo que todo este repaso que hemos hecho, hay un indicador duro que muestra el resultado un poco, pues, en datos, y es la balanza comercial. Y la balanza comercial, como les decía, es deficitaria. Es una balanza comercial que, si bien uno ve que vienen creciendo las importaciones y las exportaciones crecen a un porcentaje, una tasa de crecimiento interanual más bajita que las importaciones. Y si uno mira importaciones en millones de dólares FOB y exportaciones en millones de dólares FOB, que es una forma, digamos que relativamente benévola, de mirar las IMPO, porque las IMPO realmente su valor es CIF, costo seguro y flete. En todo caso, analizando las FOB con FOB, la balanza comercial es deficitaria. El déficit, como les cuento, desde el 2015 hay déficit. Ese déficit fue de 15.000 millones de dólares. En el 2020, digamos que bajó a 10.000 millones de dólares. Este año estamos a agosto en 9.500 millones de dólares. Entonces, pues por supuesto, el comercio se ha afectado mucho por la pandemia. Obviamente, digamos que los mercados afuera y la demanda afuera en un momento dado se interrumpió por los temas de aislamiento, cierre de fronteras, pero digamos que este indicador duro nos muestra una situación que se necesita revertir. Pues eso no es una novedad. En eso, pues digamos que se viene trabajando hace mucho tiempo, y es, digamos que, el principal objetivo, yo creo que tanto del sector productivo nacional, los empresarios, como del gobierno. Estos datos, digamos que además se refuerzan con lo que ha pasado con el tráfico portuario. El 90% del comercio colombiano se mueve a través de barcos y por el transporte marítimo internacional. El año pasado apenas alcanzamos a los 163 millones de toneladas de tráfico portuario, y aquí ya está minero energético y contenedores. La pandemia nos hizo retroceder 10 años, porque ese volumen de comercio de tráfico portuario era el del 2011. Nosotros en el 2019 estábamos cerca de los 200 millones de toneladas, o sea, casi 35 millones, 37 millones de toneladas menos estamos ahora, ¿sí? La pandemia nos hizo retroceder. Y digamos que eso en volumen total, cuando uno empieza a mirar la carga que no es mineroenergética, que es la carga de contenedores, pues uno también ve que estamos en niveles en donde tenemos mucho margen para mejorar. Nosotros somos un país que maneja cerca de 4.3 millones de contenedores. Países como China ha manejado 150 y tantos millones de contenedores. Estados Unidos maneja 55 millones de contenedores.
Pero cuando lo que hacen algunos expertos en el tema es mirar cuánto por persona, cuántos TEUs por persona se manejan. Y aquí digamos que estamos dividiendo por 50 millones de habitantes, más o menos en 0.02 TEUs por persona. Esa media ese valor es 3 veces más pequeño que la media de América Latina. Entonces ahí digamos que podemos hacer mucho más en comercio de mineroenergéticos que puede jalonar toda la economía, ¿sí? Yo, pues para terminar, digamos que recapitulando un poco lo que he estado diciendo en datos, yo creo que es fundamental entonces que los TLCs que tenemos escritos y que ya están y que ha sido un trabajo comercial duro, complicado para el gobierno, para el sector privado también que ha estado ahí, digamos que pendiente de lo que se negocia, de lo que necesita y las oportunidades y las ofertas y todo lo demás, tiene que apoyar ese proceso de lograr encadenamientos. Tiene que, vuelvo y digo, como hacer una labor de microgerencia muy detallada con las empresas y poder lograr ubicar aquellos productos que encajan en las cadenas de valor y que podemos producir acá y que podrían hacer parte del comercio internacional de bienes, que además sean, digamos que diferentes y que tengan sofisticación y que tengan un mayor, digamos que, valor. También creo que esos acuerdos tienen que ser la introducción, por decirlo de alguna manera, para poder lograr bajar o desmontar o suavizar, como lo quisieran ustedes decir, esas medidas pararancelarias que no nos están dejando llegar. Son medidas duras, que son medidas complejas, que obviamente sí obedecen, digamos que a proteger algunos intereses legítimos de los estados en términos de sanidad, en términos de salud, en términos de seguridad, pero definitivamente allí tenemos una gran limitación y esas medidas de reglamentos técnicos de calidad, por ejemplo, también nos están haciendo mella y no nos están dejando llegar. El otro reto que yo también creo que tenemos es hacer un mayor, lograr a través de estos bienes distintos, sofisticados, diferentes, un intercambio con otros países de economías que no sean solamente las de América Latina, que yo creo que es supremamente importante para definitivamente lograr una inserción en mercados de mayor poder adquisitivo y que nos permitan, digamos que jalonar procesos productivos diferentes. Creo que eso es lo que habría de reto en los acuerdos de cara a lo que tenemos suscrito y que podemos sacarle más provecho. Gracias, Muchas Carolina. gracias, Carolina. Ya está con nosotros Enrique Daza. A mí me gustaría que Me vas a decir. Bueno, ya está con nosotros sí, Enrique Daza. no, un pequeño paréntesis. Sí. En el chat se encuentra el enlace de la inscripción, de la asistencia que debemos presentar como grupo a PGP de la universidad. Entonces los invitamos que por favor lo llenen. Sí. Y bueno, para terminar pues la pregunta, está Enrique Daza, que como ya lo había mencionado, él es director de ese trabajo y es vocero de la Red de Justicia Tributaria. Entonces, Enrique, la pregunta es, ¿cuál es su balance de los TLC y cuál cree que debería ser la actitud del país frente a estos a un futuro? Si los debemos continuar como están o si hay que replantearlos. Bueno, mira, yo alcancé a oír una parte de lo que habló Mateo y casi todo lo que habló Carolina. Yo pienso que en primer lugar no sé qué cifras estamos mirando, porque yo tengo aquí sobre mi mano el último informe del gobierno del balance de los TLCs y el resultado es absolutamente catastrófico. Es decir, nosotros teníamos superávit con la Unión Europea y ahora tenemos un déficit de más de 3.000 millones de euros. No hay un solo TLC importante con el cual tengamos superávit. Nosotros tenemos déficit con México,
Estados Unidos y la Unión Europea, que son los más grandes. Eso, tener un superávit o una balanza comercial positiva con Salvador no compensa las pérdidas con los otros tratados. Yo creo que eso hay que señalarlo. O sea, y no es un déficit circunstancial, ni es un déficit debido a la pandemia. Este déficit estaba desde antes de la pandemia. En el 2019 ya hay déficit. No se le puede echar la culpa a la pandemia. Por otro lado, no hay que ocultar el hecho de que nosotros con América Latina y los tratados de libre comercio lo que hubo fue una desviación del comercio. Nosotros dejamos de comerciar con Ecuador y con Venezuela y con otros países de América Latina y ese comercio se reemplazó por el comercio con Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, un caso típico es el de los cereales. ¿Sí? Aquí no aumentaron las importaciones de cereales, sino que lo que nos vendía Argentina empezó a venderlo en los Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que en ese sentido de pronto estamos mirando cuadros distintos. Pero yo me estoy basando en el último informe, que es el informe que está obligado el gobierno a entregar cada año al Congreso por virtud de una ley que nosotros ayudamos a tramitar, en la cual hace un balance oficial. En segundo lugar, hay muchos países de América Latina con los que no existe propiamente un tratado de libre comercio, sino son tratados de otro tipo. Son tratados que no incluyen, por ejemplo, todas las mercancías, son tratados que tienen un término de duración determinado, son tratados que no incluyen todas las disciplinas que están en un tratado de libre comercio, son tratados comerciales, ¿sí? Hechos más dentro del marco de la LADI. Entonces, no todos los tratados son tratados de libre comercio. Por ejemplo, el tratado con México inicialmente no fue un tratado de libre comercio. Ese era un tratado dentro del marco de la LADI. Después se convirtió en un tratado de libre comercio, hace relativamente poco. Pero cuando se convirtió en un tratado de libre comercio fue justamente cuando se precipitó el déficit comercial nuestro con México. Entonces yo creo que el balance de los TELES es un balance supremamente negativo, pero yo quisiera añadir algunas otras cosas. Puede que primero nos ha ido mal. Entonces, pero eso no se puede resolver diciendo, bueno, pero es que hay que mejorar y tenemos que aprovechar los tratados, porque es que la propia estructura de los tratados es una estructura que es crecientemente perjudicial. ¿Por qué? Porque los tratados, el horizonte de los tratados es desgravación absoluta de todo el universo arancelario. ¿Sí? No es que de pronto dentro de un año nos arrepentimos y dejamos de vender no sé qué y que dejamos de traer tal cosa, no. Y además con importaciones crecientes. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, hay importaciones que nos afectan, pero no tanto. Pero cuando se completen 10 o 12 años o 14 años de los tratados, ya va a ser absoluta la liberación. Y cosas que nos afectan en este momento en un grado relativamente pequeño, dentro de un año, 2 años, va a haber un perjuicio enormemente grande. Eso se va a dar en casos como maíz, como arroz, como pollo, como cerdo, ¿sí? En donde ya las cuotas que hay de importación nos afectan. Pero cuando se liberalice completamente, eso puede prácticamente destruir ramas enteras de la economía. Entonces yo creo que eso, entonces, digamos, no es que sea que la política de aprovechar los tratados está desde el primer día de los tratados. Como si dependiera de la buena voluntad de los gobiernos o como si dependiera de que un buen vendedor sale con su maletica y golpea en la puerta de los países desarrollados y les vende como cualquier mercancía. Así no funciona el comercio internacional. El comercio internacional funciona con grandes corrientes, no depende de la voluntad del vendedor, depende de la competencia que hay, que es una competencia a la baja, a ver cuál le ofrece a los países desarrollados materias primas y bienes tropicales más baratos y gana el que le vende más barato. ¿Sí? Y además de eso, los productos que nosotros vendemos son productos que son productos relativamente
secundarios, nadie se muere en el mundo, pues si no hace un florero, no sé, con un banano, ¿sí? Porque el comercio de los productos mineroenergéticos no depende de los TLCs. El comercio de los productos mineroenergéticos depende de otras dinámicas y depende de los precios internacionales, ¿sí? Entonces, hay unas variables ahí que yo coincido pues mucho con lo que decía Mateo. Es decir, este tema es un tema estructural que no es, nosotros estamos exportando productos sin valor agregado. Y lo que estamos exportando con valor agregado, habría que ver qué valor agregado. Porque una cosa es exportar pues, camisas, lápices, y otra cosa es exportar productos de tecnología. Entonces, yo diría poco valor agregado, y lo que tiene valor agregado es menor, es poco, y mientras que eso no se resuelva, y eso no se resuelve con las leyes del libre comercio, sino tiene que haber un mecanismo de fomento productivo, de apalancamiento, de desarrollo tecnológico, de apoyo a las empresas que pueden elevar su contenido tecnológico, etc. Entonces yo creo que el balance es negativo. Ahora, en este momento, una de las cosas que dejó la pandemia fue el rompimiento de las cadenas de suministro. Entonces, si ahorita la solución que nos van a dar es métase a las cadenas de suministro, pues estamos como en una cosa medio chistosa. Pues. Cuando lo que se está viendo es que van a empezar a predominar los circuitos comerciales nacionales y subregionales. Una cosa que se perdió con los tratados de libre comercio. El comercio de la comunidad andina tuvo cierta importancia para nuestras manufacturas. Ese comercio prácticamente lo perdimos. Entonces, la alternativa de sumarse a la cola, porque esa es la realidad de las cadenas productivas y las cadenas de suministro internacionales, con productos sin mayor elaboración en el primer eslabón de la cadena, que son las materias primas, pues yo creo que eso no es una alternativa seria. Además, es lo que se ha venido haciendo. Lo que yo pienso es que hay que dejar de hacer lo que se ha venido haciendo porque ya se está comprobado que no funciona. Nosotros llevamos aquí 6 o 7 años diciendo vamos a aprovechar los tratados internacionales y no se ha aprovechado absolutamente ningún tratado. El ritmo de diversificación de la cantidad de empresas, de la cantidad de productos, eso se puede hacer un cálculo fácil. Yo creo que a ese ritmo nosotros vamos a durar 100 años en lograr una diversificación. Y cuando nosotros logremos esa diversificación, ya pues Ecuador y Argentina harán vuelos a la luna. Nosotros tenemos pues una diversificación supremamente precaria. Entonces yo pienso que en eso hay que ver también los temas históricos. O sea, hay países que en tiempos equivalentes han hecho avances 1000 veces superiores, incluso países de la región, que han tenido experiencias positivas de industrialización de ciertos sectores, de diversificación. Y Colombia anda pues a paso de tortuga y a este ritmo, ¿sí? Yo aseguraría que la revolución industrial, la primera revolución industrial en Colombia se podrá hacer dentro de 20 años. Ni hablar de la tercera o la cuarta. Yo creo que es necesario un replanteamiento de los tratados de libre comercio. Y ese replanteamiento tiene muchas facetas. Porque los tratados de libre comercio no son tratados comerciales únicamente. Son tratados que incluyen temas de propiedad intelectual, de inversión, reglas de inversión, qué debe hacer el Estado y qué no debe hacer, en qué cosas puede intervenir y no puede intervenir, qué margen de acción tiene el gobierno para el manejo de la política macroeconómica. O sea, son tratados que parecen una constitución o incluso más que una constitución.
reglamentan la propiedad, reglamentan, digamos, el ámbito de funcionamiento del Estado. Entonces, yo digo que la parte comercial es muy importante, pero yo creo que la parte, no es la parte fundamental. Lo que es que es la parte más medible, más mensurable, más evidente, más escandalosa. Pero hay aspectos de los tratados de libre comercio, por ejemplo, lo que se refiere a propiedad intelectual o normas de inversión, que son supremamente graves. Y son tan graves que en el mundo eso se está replanteando. O sea, el problema que hay es que los que defienden los tratados están como si vivieran en la década del 90 y estamos en una etapa posterior. Ya mucha gente está, por ejemplo, hay muchos, si ustedes se ponen a mirar, la cantidad de medidas proteccionistas que hay en el mundo es creciente de todos los países, incluyendo los países más defensores del libre comercio, que asumen medidas proteccionistas para defender sectores de su industria o sectores de la agricultura o lo que sea. O sea, hay un creciente proteccionismo. Hay una creciente tendencia a darle importancia a las cadenas de suministro regionales. Eso está comprobado ya de que hay cosas que uno no puede traer de China ni de Europa si las puede producir aquí. Eso, digamos, ya fracasó. Es más costoso el transporte que el producto. Entonces yo pienso que el mundo evoluciona hacia un replanteamiento de este comercio globalizado y evoluciona hacia una predominancia del comercio, digamos, subregional, regional y nacional. ¿Sí? Entonces, en este momento salir a hacer una defensa como si estuviéramos en los 90 sin tener en cuenta la experiencia, digamos, negativa de 30 años de libre comercio, pues no es conveniente. Pues yo dejaría ahí. Gracias, Enrique. Entonces, bueno, ya tenemos la última ronda de preguntas. Esta va a haber una primera dirigida para Carolina y luego otra para Mateo y Enrique. En esta última ronda, les pido por favor no se extendan un poco más de tal vez los 12 minutos porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, bueno, la pregunta para Carolina es, pues, ¿cuál ha sido el lugar y los aportes de los puertos en este proceso de apertura en el que ya llevamos 30 años? Y cuáles son, o sea, como mirando al futuro, cuáles son las expectativas y los retos que se tienen en este sector. Bueno, gracias. Ya acá me da la oportunidad de hablar de un tema que a mí me encanta, y es el tema portuario. Y yo creo que en este proceso digamos que de apertura, una de las patas de la mesa claves ha sido el desarrollo de infraestructura portuaria y el mejoramiento de todos los indicadores de operación portuaria que se han tenido desde los 90, cuando a partir también del proceso de apertura se reestructuró el modelo de gestión portuaria. El modelo de gestión portuaria, recordemos pues que era un modelo en donde el Estado operaba los puertos, y ahí nosotros antes de los 90 teníamos indicadores en donde digamos que los resultados de eficiencia bruta de manejo de la carga en los puertos eran muy malos. Entonces, acá voy a leer algunos datos. Mientras que digamos que en su momento se manejaban más o menos a finales de los 80, 27 toneladas por hora de carga general, en granel sólido 24 toneladas por hora. Pues ya hoy en día hay digamos que unos resultados muchísimo mejores que eso. Hay barcos en donde se descargan más o menos 2.000 toneladas hora, y eso nos ha permitido, digamos que ser muchísimo más efectivos y reducir los costos, no solamente digamos que el tiempo que implica que el barco esté parado ahí esperando el proceso de descargue,
sino obviamente también todo el costo logístico de la operación portuaria. Eso por un lado. Por otro lado, como ha habido, digamos que en este proceso de reestructuración portuaria, la creación de sociedades portuarias, y no solamente, digamos que las 4 que venían de Colpuertos, sino otras sociedades portuarias que se han, digamos que se han venido creando con el proceso de privatización, pues hay más competencia y las tarifas para el manejo de las importaciones y las exportaciones en ese escenario de mayor competencia han mejorado, es que han bajado para que importadores y exportadores, digamos que tengan un menor costo logístico, y eso digamos que ha sido también supremamente importante para toda la cadena logística y la competitividad del país. Eso es supremamente importante. Creo, pues yo que vale la pena mostrar, digamos que decir cifras recientes. Nosotros no tenemos cifras de tiempo atrás, tenemos las cifras oficiales, pero la inversión en infraestructura portuaria es importante, digamos que desde todo este proceso de privatización. Y en los últimos años pues ha habido más de 2.600 millones del 2010 al 2019, más de 2.600 millones de dólares en infraestructura portuaria, lo que hoy nos permite, digamos que tener instalaciones portuarias digamos que en los 2 litorales, con capacidad para atender 400 millones de toneladas al año. 400 millones de toneladas de todo tipo de carga, de contenedores, de granel líquido, de granel sólido, de químicos, carga refrigerada, y pues eso es supremamente importante para el comercio exterior y para todo el proceso, digamos que de internacionalización. Incluso para procesos, digamos que hoy en día de nearshoring, oportunidades, digamos que de relocalización de empresas que pueden surgir con todo el tema digamos que del planteamiento nuevo en relación con lo que deberían ser las cadenas de comercio. Entonces, estos digamos que son datos supremamente importantes y relevantes del sector portuario y del aporte en materia de logística. Y creo que tampoco, pues que no es menos importante hacer mención al aporte que han tenido la industria de cruceros, que es una industria que también digamos que es relativamente reciente, digamos que también en el sector portuario, porque los acuerdos comerciales, pues de alguna manera, como no solamente es libre entrada y salida, o libre entre comillas, o mejor un acceso a bienes, sino también a personas, esos acuerdos comerciales han permitido que haya mayor afluencia de personas que entran y salen del país. Y en lo que tiene que ver con el sector, con la industria de cruceros, que empezó en el año 95 de manera incipiente con los primeros barcos que llegaron al país, hoy en día digamos que es una industria que recibe al año cerca de 500.000 pasajeros. Eso inyecta cerca de 60 millones de dólares al año. Es una industria que es, digamos que de talla mundial, y que también, digamos, que ayuda a mostrar esa buena cara del país, y esa digamos que la posibilidad no solamente pues de que las ciudades que tienen la particularidad de recibir cruceros pues tengan turismo ahí, sino que también digamos que ahí en adelante se convierte en una entrada para el resto del territorio nacional. En el 2014 era digamos que una industria de 355.000 pasajeros, y como les digo, ya hoy en día, o el año pasado, es 494.000 pasajeros, es un aumento de 40%. Se reciben acá en el país las más grandes líneas del mundo, y eso digamos que es un aporte importante. Entonces, como para recapitular, creo que el aporte del sector portuario que se ha venido desarrollando, la infraestructura portuaria también, digamos que como una consecuencia y un proceso de manera paralelo al proceso de apertura económica, ha venido contribuyendo en términos de eficiencia logística, reducción de costos logísticos,
de capacidad portuaria y de la posibilidad de recibir todo tipo de bienes y de transar todo tipo de bienes, y también, digamos que aportar, ¿no?, al sector turismo y al sector de las economías en general, con la industria de cruceros, que es bien importante. Gracias, Carolina. Entonces, seguimos con la última pregunta. Pues la apertura económica ha traído inversión extranjera, tanto directa como indirecta. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esta inversión y cómo esta inversión ha afectado las distintas variables económicas, como la tasa de cambio, los intereses, el endeudamiento externo o la balanza de pagos? Entonces, para esta pregunta puede comenzar Enrique y termina Mateo. Enrique, ¿estás o va empezando Mateo la pregunta? Yo empiezo. Sí, ya Mateo. Eh, bueno, ok, la inversión extranjera directa. Bueno, no, yo creo que, digamos, una cosa es todo el análisis de política comercial que hemos hecho y la discusión que hemos tenido. Mm, y digamos un poco, una cosa es si el libre comercio es bueno en general y si en particular ha funcionado en Colombia, ¿no? Que en eso, digamos, yo estoy más del lado de Enrique. Yo creo que se deben renegociar los TLCs. Creo que los tratados de libre comercio, como están especificados hoy, como han funcionado, eh, eh, no están funcionando, y creo que la forma en que yo llamaría a los tratados de libre comercio es una política no inteligente de inserción comercial en el mundo. Y lo que necesitamos es una política inteligente en la que podamos utilizar herramientas como la protección, pero también herramientas como subsidios y política industrial más en general. Eh, Ahora, la inversión extranjera, digamos que tiene dos caras. Si ustedes hablaran con Mateo Hoyos hace 5 años, Mateo Hoyos les diría: la inversión extranjera es lo peor, es incluso peor que el libre comercio, toda inversión extranjera es mala. Pero hoy yo creo que, digamos, la inversión extranjera tiene dos caras, ¿sí? Por un lado, digamos, y tiene dos caras también en el sentido de que tiene dos tipos de efectos distintos, ¿sí? Por un lado tenemos el que la inversión extranjera viene acá, hace inversión, aumenta, digamos, el stock de capital o las máquinas o las empresas que hay en el país, ¿sí? Genera actividad económica, y eso, pues en sentido general, es positivo, ¿sí? Ahora, hay que ver cuál es el tipo de actividad económica al que se está dirigiendo la inversión extranjera, ¿sí? Y lo cierto es que la inversión extranjera ha reforzado el patrón de especialización de la economía colombiana en bienes agropecuarios y en bienes naturales. O sea, viene fundamentalmente a extraer nuestros recursos naturales y no contribuye realmente a la construcción de una economía sólida, de una economía sofisticada. No ha contribuido a la industrialización del país, por el contrario, ha contribuido a la reprimarización del país. Entonces, eso digamos, por un lado, como el análisis que uno puede hacer frente a la inversión extranjera como tal, directa, de frente. Y eso ligado como más en general, yo les mencionaba en algún punto hablando antes de política comercial que pues la inversión extranjera en China fue fundamental para el proceso de desarrollo chino. Digamos, más allá, la idea no es entrar acá a hablar de China. China podría ser 70 conversatorios, eso es un tema fascinante y una economía gigante, pero lo cierto es que en China hubo inversión extranjera directa, pero el gobierno le ponía condiciones a la inversión extranjera, condiciones de contenido local, como les mencionaba, y es que
las empresas extranjeras en China tienen que demandar insumos de empresas chinas y eso hace que haya encadenamientos desde las empresas extranjeras en China. También requisitos de transferencia tecnológica. Hay harta evidencia, hay mucha investigación de que con esos requisitos ahora China, digamos, o sea, China primero producía los iPhones, ¿cierto? Producía los teléfonos para Apple. Hoy ya es una potencia mundial tecnológica produciendo sus propios teléfonos y en parte es también por aprender de esa tecnología, ¿sí? Entonces, esos requisitos son importantes. O sea, inversión extranjera sí, pero no como la hemos tenido en Colombia o no como la ha tenido México. México es el país, o sea, por un lado China utiliza inversión extranjera y le ha funcionado. Por otro lado, México está llena de multinacionales gringas y la economía mexicana es un fracaso en términos de crecimiento económico en los últimos 20 años. Un fracaso. Con la mayor presencia de multinacionales e inversión extranjera y es un fracaso. ¿Y por qué? Porque las empresas gringas llegan a México y hacen lo que se les da la gana, literalmente, sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de requisitos, sin ningún tipo de nada. En China tenemos el caso contrario. Entonces, eso es para decir, la inversión extranjera se necesita, da transferencia tecnológica, si se hace de una buena forma, con unos buenos requisitos, puede contribuir al desarrollo de Colombia. Pero lo cierto es que nosotros también en Colombia no le hemos puesto mayores requisitos a esa inversión extranjera. O sea, primero llega a sectores que, digamos, fortalecen el patrón de especialización de la economía en bienes primarios, en bienes agrícolas y en bienes mineros, ¿sí? Y por otra parte, ni siquiera les cobramos suficientes impuestos a estas multinacionales mineras. Es que es como, o sea, lo que yo estoy diciendo es, en China no solo les cobran impuestos, sino que les piden que les transfieran tecnología, que utilicen sus bienes nacionales, sus insumos nacionales. Acá nada de eso, sino que además no les cobramos impuestos suficientes. O sea, las pequeñas y medianas empresas industriales e incluso las medianas y grandes empresas afiliadas a la ANDI pagan más impuestos que la mayoría de multinacionales mineras. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, por ese lado no estamos haciendo mayor cosa, ¿sí? Y por otra parte, digamos, hablando ya como de los efectos macroeconómicos, porque entiendo que eso es parte de la pregunta, lo cierto es que, eh, digamos, a través de ese proceso de reforzamiento del patrón de especialización de la economía colombiana en bienes primarios, como en el sector primario, extracción de bienes naturales, productos agrícolas, pues eso genera una dependencia mayor en términos de bienes manufacturados que se consumen todos los días en Colombia. O sea, se genera una dependencia mayor porque cada vez somos menos manufacturados, cada vez dependemos de más manufacturas extranjeras. Y eso genera una dependencia que tiene efectos macroeconómicos, ¿sí? Y es que somos cada vez más sujetos de potenciales crisis de balanzas de pagos porque necesitamos cada vez más dólares para poder pagar las manufacturas que necesitamos importar, ¿sí? O sea, la inversión extranjera contribuye a que seamos un país cada vez más minero, más primario. En ese sentido, nuestra dependencia de comprar bienes manufacturados en el extranjero aumenta, es decir, nuestra necesidad de conseguir más dólares aumenta y esa necesidad es justamente la que genera inestabilidad macroeconómica, ¿sí? Esa dependencia es la que explica, entre otras cosas, las crisis que tienen países en la región porque no consiguen los dólares suficientes que sus economías demandan, ¿sí? O sea, por miles y factores más. O sea, en Argentina, por ejemplo, tiene crisis macroeconómicas todo el tiempo, ¿sí? Es un país supremamente particular. O sea, eso se debe fundamentalmente a que la economía argentina demanda más dólares de los que produce con sus exportaciones. Y nosotros, con la inversión extranjera, con el modelo de libre comercio, que ha reprimarizado más la economía, nos volvemos cada vez más dependientes de estos dólares, o sea, necesitamos cada vez más dólares y entonces el riesgo macroeconómico y la inestabilidad macroeconómica aumenta. O sea, aquí nosotros no hemos tenido ninguna crisis cambiaria o crisis macroeconómica de ese estilo, es porque por el otro lado lo que se hace es, digamos, ajustar con impuestos a la clase media y a la clase trabajadora, con IVA y todas estas cosas, pero si no fuera por eso, por esta
reconfiguración económica, esta reprimarización de la economía colombiana, estaríamos en unas crisis macroeconómicas por la inestabilidad que aumenta al tener un aparato productivo cada vez más reprimarizado. Entonces es eso. O sea, de nuevo, yo sintetizo y cierro con esto. No es que la inversión extranjera sea mala necesariamente. Por el contrario, creo que en una estrategia de desarrollo, si queremos que Colombia se desarrolle, deje de ser un país subdesarrollado y se vuelva uno desarrollado, se necesita. Pero se necesita ¿cómo? No como la hemos tenido, en donde no paga impuestos, ¿sí? No como la ha tenido México, no como la ha tenido México, que no le pone ningún tipo de condiciones. Necesitamos inversión extranjera con condiciones, que nos permita acceder a la tecnología de frontera, que nos permita aprender de las economías mundiales donde la tecnología está en la frontera. Nosotros hoy no estamos en la frontera porque seguimos dependiendo de café, flores y petróleo. Entonces se necesita, pero se necesita con condiciones. No lo hemos hecho así en Colombia, no lo ha hecho así otros países de la región. Entonces ese sería como mi mensaje frente a eso. Gracias, Mateo. Entonces, Enrique, puede cerrar con la misma pregunta, que es cuáles han sido los efectos y los resultados de la inversión extranjera, tanto directa como indirecta, que ha habido en Colombia, y cómo ha afectado esto pues, a las distintas variables económicas, macroeconómicas, la tasa de cambio, intereses, etcétera. Bueno, yo seguiría en la misma línea de argumentación de Mateo, pero le añadiría dos o tres aspectos. En primer lugar, ¿a qué se destina la inversión extranjera? No la define los colombianos, sino la definen los inversionistas. Ya de eso de entrada plantea un problema, y es que Colombia no tiene una política de canalización y utilización de la inversión extranjera de acuerdo a las necesidades nacionales, sino que Colombia es un país que más o menos dice, vengan, inviertan en lo que quieran y no les ponemos ninguna condición, y las prioridades las definen los inversionistas. ¿Y qué prioridad? ¿Y de acuerdo a qué definen las prioridades los inversionistas? Pues de acuerdo a las fluctuaciones del mercado mundial o de su estrategia corporativa, no en función de las necesidades del pueblo, ni de la sociedad, ni del desarrollo de Colombia. Entonces aquí deciden abrir una mina de carbono, de oro, en función de los precios internacionales del carbono, del oro, o en función de la geopolítica de las compañías transnacionales que deciden que les conviene abrir una mina en esta zona para cubrir determinada demanda o lo que sea. En ese, digamos, el gobierno colombiano y el pueblo colombiano son un cero a la izquierda. Entonces, yo creo que ese es, digamos, un problema, porque en el caso de China y de muchos, incluso de Estados Unidos, uno no puede en Estados Unidos llevar $1 millón e invertir en lo que se le dé la gana. Allá le ponen toda clase de requisitos y tener sede y ser ciudadano y no puede ser. Sí, todo país que se respete define unas prioridades en cuanto a qué se destina la inversión de los inversionistas extranjeros. Inclusive eso es lo que permite escalar el desarrollo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, a nosotros nos interesa desarrollar la industria química o la farmacéutica o cualquiera, la automotriz, lo que sea. Entonces uno podría dar condiciones especiales para esa inversión con la finalidad de que se desarrolle algún aspecto industrial que tenga encadenamientos importantes y que pueda multiplicar el empleo, multiplicar las exportaciones, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esa es, digamos, una primera aproximación. La otra cosa es que aquí llega mucha inversión de portafolio. O sea, no es que toda la inversión que llegue aquí sea una inversión, es una inversión productiva que vaya a generar empleos, sino que aquí hay una inmensa cantidad de capital especulativo que entra y sale, que se lucra de la compra de divisas, de los bonos del Estado,
de operaciones que prácticamente son inútiles, porque no generan valor agregado ni riqueza. Y eso corresponde casi a la mitad de la inversión extranjera. Entonces, si ustedes miran las estadísticas, la inversión de portafolio es enorme. Ustedes saben, eso es una inversión golondrina, fluctuante, especulativa, que así como entra, sale. Entonces, ese es otro aspecto. Y yo creo que otro aspecto que vale la pena señalar es que una muy buena parte de la inversión extranjera va al sector financiero y va a la minería. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y el sector financiero por qué? Pues porque el sector financiero, a través del sector financiero se controla una parte importante de la economía, porque el sector financiero está articulado a los fondos de pensiones, a los bonos del tesoro, es decir, del que se meta en el sector financiero bien metido, queda como un articulador de muchos dineros del Estado y del público. Y en la minería, pues ni hablar. Eso es por un minero que no depende de nosotros, que en general lo que deja es el hueco y se llevan los minerales. En Colombia no se ha desarrollado alrededor de la inversión minera ninguna capacidad productiva importante. Sí, yo los invito a que miren a ver, por ejemplo, qué fábrica de carboquímica o petroquímica importante se ha creado en Colombia en la época, por ejemplo, de auge de la inversión minera, de precios altos del petróleo. Aquí no se ha creado, digamos, paralela a esa inversión minera, ningún embrión de industrialización importante. Entonces yo creo que en ese sentido, pues es tratando de complementar un poco el sentido de la argumentación de Mateo, pero yo creo que en la inversión extranjera, ahora, si a mí me preguntan, ¿toda es mala? Yo diría no. Seguramente hay islotes de inversión extranjera que han sido positivos, de pronto en algo de telecomunicaciones, en algunos cosas. Habrá que buscar con lupa. Sí, pero de todas maneras, yo creo que por principio no se puede rechazar la inversión extranjera. Lo que hay que hacer es canalizarla, aprovecharla para el desarrollo tecnológico, a aprovecharla. Es que el ejemplo de Mateo es muy clave. Yo conozco China. Cuando abrieron las puertas a la inversión extranjera, llegaban los gerentes de las empresas gringas y a cada gerente de las empresas le ponían 3 chinos a que aprendieran cómo era eso. Aprendieran la tecnología, la administración, el mercadeo, todo eso, y lograron, basado en eso, formar una capacidad técnica de un poco de gente, que en este momento es la que está haciendo el desarrollo. Pero eso no es China por ser China. Eso lo hicieron en Corea, lo hicieron en Vietnam, por ejemplo, y en muchas otras partes, no en forma tan generalizada, pero en Japón se hizo también en un momento dado, con ingeniería inversa y cogiendo los radios y desbaratándolos y volviéndolos a armar, ¿sí? Entonces, digamos, y si uno va más atrás, también en Estados Unidos se hizo lo mismo. Es decir, en todo país que se industrializó, ¿qué hizo? Pues orientar la inversión extranjera y nacional hacia aquellos aspectos que promovieran en mayor grado el desarrollo. Bueno, muchas gracias, Enrique. Entonces podemos terminar con una ronda de preguntas. Si alguien de los asistentes tiene alguna, la puede escribir en el chat. Bueno, y mientras tanto, ya como conclusión, mientras la gente se anima a preguntar, pues ya han hablado ustedes bastante de esto, pero también, como prefiera, Simón. Si quiere abrir el micrófono, puede abrir el micrófono. Muy bueno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias pues por la oportunidad de escucharlos y de intervenir. Eh, yo tendría 2 preguntas y digamos que la primera de ellas tiene un poco que ver con lo que llamaba Mateo
este asunto de la política comercial inteligente, ¿cierto? En contraposición a la política comercial no inteligente que, digamos, ha llevado a cabo estos 30 años de neoliberalismo. Digamos que si uno analiza un poco cómo le fue a Corea del Sur, cómo le fue a China, cómo le fue a Vietnam, con este proceso tal vez de lo que llaman algunos digamos, la disciplina del capital, de un Estado muy fuerte, que es capaz de decirle al capital, listo, hay subsidios, hay una política industrial, pero con condiciones. Y si ustedes no cumplen las condiciones, se les quita. ¿Cierto? Que fue un poco lo que hace que eso haya funcionado y tal vez un modelo cepalino de sustitución de importaciones no haya funcionado. La pregunta es, no solamente es el hecho de que la política industrial se diseñe bien o mal, sino es la economía política detrás de esa política industrial. Si el Estado no tiene la capacidad de disciplinar al capital para que verdaderamente aumenten productividad y no sencillamente se chupe las rentas, pues es una política que es muy difícil de aplicar. Uno podría decir que el Estado colombiano tiene una política industrial poderosísima para Fedegan, con gremio propio. Y son cientos de miles de millones de pesos al año, pues. Sin embargo, ¿cuáles son los resultados de esa política industrial, cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto eso se puede aplicar en el contexto latinoamericano y sobre todo en el contexto colombiano, teniendo en cuenta pues que no tenemos ni siquiera el monopolio de la violencia, mucho menos el monopolio o un Estado lo suficientemente fuerte que sea capaz de disciplinar a su propio capital? Esa sería una de las preguntas. Y aprovecho para hacer la otra, y es, digamos que si uno lee a Ha-Joon Chang, pues este libro muy conocido de Pateando la Escalera, cómo entonces los países desarrollados nos dicen, vea, tranquilos, ábranse al libre comercio. Ellos no lo hicieron y por eso se desarrollaron. Y entonces un poco ese es el argumento de él. La pregunta es, bueno, nosotros ya nos abrimos, ¿cierto? Nos ha ido muy mal. Pero si algo uno entiende cuando estudia pues estos temas, es que el orden de las reformas es muy importante. Si nosotros ya nos abrimos, si esta economía ya se desindustrializó, si esta economía ya transitó hacia otros sectores, ¿cómo sería, digamos, el paquete de políticas públicas que un gobierno que se tomara en serio estas políticas, porque estos gobiernos que tenemos no lo van a hacer, para entonces tal vez volver a esa o generar, digamos, una innovación a lo que es una protección selectiva, ¿cierto? Una protección inteligente. Sería un poco como esas las dos preguntas. ¿Puedo ir o...? ¿Cómo nos organizamos? El que quiera empezar puede empezar. Bueno, yo puedo hacer dos anotaciones breves, pues porque en realidad el tema que planteas es un tema bien interesante y bien complejo. Pero asociado a la política de los tratados de libre comercio, todos los defensores de los tratados de libre comercio defendieron la tesis de que la mejor política industrial es no tener política industrial. ¿Sí? O sea, que la política industrial no la dictaban los gobiernos, sino los industriales. Ni siquiera los industriales como un gremio, sino los inversionistas aislados. Yo como inversionista decido en qué voy a invertir mi capital y la suma de esas decisiones individuales constituye la política industrial. O sea, el Estado carece de una política industrial. Y además no carece por sustracción de materia, sino porque explícitamente decide que no hay que hacer política industrial. Por eso se volvió el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior y desaparecieron las herramientas de política industrial que deficientes y lo que fuera existieron en el momento dado en Colombia. Entonces yo creo que no existe ningún país o son muy contados, bueno, yo creo que puedo decirlo en forma absoluta, ningún país desarrollado carece de política industrial. Todos los países desarrollados dicen, Corea dijo, no, yo quiero irme por los textiles y los teléfonos, y el otro dice, yo quiero irme por tal lado, bienes de consumo, cualquier cosa.
pero tienen política industrial, crédito de fomento, subsidios de diverso tipo. Eso es una política industrial. Y lo segundo, sobre el tema de la protección. Yo creo que se ha satanizado mucho este tema de la política cepalina. Eso en realidad es como una especie de nombre que define una época, un momento histórico, unas circunstancias, etcétera. Pero no se puede reducir eso al tema, digamos, a satanizar la sustitución de importaciones. Eso lo hacen todos los países. Todos los países en general dicen, yo prefiero producir algo para crear trabajo nacional y ahorro nacional en lugar de si hay cosas que puedo producir aquí, pues las produzco. Porque la idea de que hay unas ventajas comparativas naturales y que hay como una especie de providencia divina en la cual yo estoy destinado a producir café y banano y flores, porque son aquellas cosas en las que me puedo especializar. Pues esa es una teoría ampliamente revaluada por la ciencia económica. En realidad, la ciencia económica, creo que universalmente, lo que defiende hoy en día son las ventajas comparativas adquiridas, pues, o sea, la creación de ventajas comparativas competitivas y la ventaja competitiva más importante en el mundo de hoy es el conocimiento y la tecnología. Y si un país no desarrolla eso, y eso no se puede desarrollar en forma silvestre, porque los inversionistas individuales están pensando en la ganancia inmediata, no en la ganancia dentro de 20 años. La ganancia dentro de 20 años la puede planificar es el Estado, que dice voy a desarrollar, por ejemplo, la física, porque dentro de 30 años vamos a necesitar tener una industria de semiconductores y de materiales especiales, etcétera. Y eso le cuesta 10 o 20 años a un país desarrollarlo a través de la investigación científica, el apoyo a las universidades, la inversión, etcétera. Eso no lo hace un inversionista privado. Eso lo hace, inclusive, miren, pongo un ejemplo para terminar. Los esfuerzos investigativos que condujeron al desarrollo de las vacunas, en buena medida, en muy buena medida, en todos los países, fue con plata del Estado. ¿Sí? Desde Pfizer para abajo, Moderna, etcétera, todo fue con muy fuertes inversiones estatales que le garantizaron a estas empresas que pudieran tener ganancias en el futuro. Por eso, ya. Bueno, hay más preguntas. No, yo quisiera comentar una cosa, si me permite, Sí, sobre claro. la pregunta. No, es decir, yo creo que esa es, a ver, un poco como yo veo y entiendo esto es, primero tenemos que estar de acuerdo y tiene que haber un consenso en el país de aplicar eso que yo llamé la política comercial inteligente, que incluye política industrial. Me refiero a que debe haber consenso porque es que si no lo hay, pues, o sea, pues estamos discutiendo por simple y sencilla curiosidad académica, ¿no? O sea, es decir, de pronto Simón, quien hace la pregunta, está de acuerdo con que deberíamos tener una política comercial inteligente y no el libre comercio que hemos tenido, no esa política de apertura indiscriminada, pero eso somos Simón y yo, qué sé yo, ¿sí? Lo primero es persuadir a un montón de gente en Colombia de que eso debe ser distinto. Y lo cierto es que en eso estamos muy lejos, digamos. O sea, yo hago un doctorado 20 horas a la semana y 20 horas a la semana me dedico a Twitter y a joder la vida en Twitter, ¿no? Y, y, y lo cierto es que pues, estas ideas que tienen que ver con cómo, por ejemplo, Corea se desarrolló, Corea del Sur, ¿no? Cómo Corea del Sur se desarrolló, cómo China se ha venido desarrollando. Bueno, hay cosas del modelo chino que a uno de pronto no le gustan, pero otras que muestran que es un éxito. Como, bueno, Taiwán también es uno de esos países que en los últimos 50 años se desarrolló rapidísimo. Israel incluso. O sea, lo de Israel también es un caso donde el Estado
de la mano de los inversionistas, pero poniéndoles el tate quieto, sacaron adelante esa economía, ¿sí? Entonces, lo primero es que hay que entender que eso es con intervención del Estado, eso es con política industrial, eso es con política comercial inteligente. Todos esos países lo han hecho así. Y lo cierto es que hoy no existe un consenso sobre eso. Entonces, antes siquiera de pensar cómo lo implementamos, tenemos que persuadir a un montón de gente, Simón, de que eso tiene que ser así. Y estamos lejos de que haya un consenso más o menos mayoritario de que eso es así. O sea, en el debate presidencial actual no se discute mucho esto y es a mi modo de ver lo fundamental, es lo esencial. O sea, si queremos que el país salga adelante, supere sus problemas de pobreza, supere miles de problemas económicos que tienen que ver con falta de oportunidades y demás, tenemos que desarrollar el país, aumentar el PIB per cápita, desarrollarlo. Y de esto no se habla. Entonces, eso sería lo primero, digo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque no tiene nada que ver en cierto sentido con, digamos, los mecanismos económicos detrás de las propuestas. Es porque en esencia la transformación de un país es un proceso político. O sea, acá yo en lo que me estoy metiendo ya es en política. Si queremos que esa política inteligente pues sea la que guíe la política comercial y la política industrial en el país, tenemos que hacer política. O sea, ahorita estoy dedicado a estudiar, soy un académico, pero lo cierto es que eso es en la política donde se cambia. O sea, lo que hicieron Corea, Taiwán, Israel, entre otros, fue con un gobierno, fue con unas ideas, implementando ese tipo de políticas y lograron desarrollarse. Entonces, eso es lo primero, tenemos que estar de acuerdo que se debe hacer algo parecido. Ya lo segundo es, ¿se puede replicar una cosa parecida a la que ellos hicieron? Estando de acuerdo que tenemos que hacerlo, la siguiente pregunta es, ¿se puede replicar algo así? ¿Es posible que el Estado, digamos, oriente un proceso de desarrollo al lado del empresariado? Porque es al lado del empresariado y aquí yo de pronto solo cambiaría un poco los términos. Simón habla de disciplinar a los capitalistas nacionales. Yo digo, no, y lo digo a propósito, justamente para mostrar que es una vaina política muy importante y es, no se trata de disciplinar, es de volvernos los mejores aliados de los empresarios nacionales. Es que el Estado se vuelva el mejor aliado del empresariado, ¿sí? Para sacarlo adelante, ¿sí? Para promover los sectores estratégicos y la industria y sacar este país adelante, porque los vamos a sacar adelante es los dos de la mano, ¿sí? Entonces, eso por un lado, pero por otro es, ahí juega un papel muy importante el que el tipo, digamos, de nuevo, es sobre todo política, o sea, yo creo que ya la pregunta aquí se sale de la economía y es justamente economía política, o sea, económicamente se necesita política industrial, se necesita política comercial. ¿Cómo se hace para que eso sea exitoso? Son con coaliciones políticas muy grandes, una coalición política que reúna al 99% de la población, ¿sí? Porque es que es al 99% de la población colombiana al que le interesa que Colombia se desarrolle y se industrialice, ¿sí? Es a una ínfima parte de colombianos que se benefician con este modelo desindustrializador a los que no les interesa. Y entonces esas coaliciones, pues tenemos que construirlas, tenemos que hacerlas una vaina muy sólida, es muy difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que hacer esta transformación es fácil, eh, eh, pero pues hay que intentarlo. Yo cerraría con esto y es una frase de Dani Rodríguez, yo creo que esto da para charlar mucho más a fondo, para discutir mucho más, pues cerraría con esta frase de Dani Rodríguez, que es el economista de Harvard que les mencioné antes, y es, ay, pucha, se me olvidó cómo era exactamente, pero la idea de la frase es, no hay peor error que no intentar la política industrial. Porque lo cierto es que si no lo intentamos, no nos desarrollamos. Si lo intentamos, corremos el riesgo de fracasar. Eso es un hecho, eso es obvio. Pero si no lo intentamos, el riesgo es simple y sencillamente que no nos desarrollamos. El riesgo es que Colombia sigue siendo un país subdesarrollado. Entonces, tenemos que intentarlo, eso es lo mínimo. Y en eso, la economía política es vital. Hay que construir coaliciones fuertísimas y hay que
trabajar de la mano con el empresariado, volvernos los mejores aliados del empresariado nacional. Esa sería la forma en que yo lo pondría, pero de nuevo, esto va para cortar tela y seguir discutiendo. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por terminada esta charla. Creo que fue una charla muy enriquecedora. Entonces, muchísimas gracias a Carolina, Mateo y Enrique. Sí, por su participación y pues a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludos a Enrique, a Carolina, gracias. Nos vemos. Mateo, hablamos.